Devocional número 51. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estamos, perdón, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun aun en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron construidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Seguramente habrás escuchado la conversación que hemos tenido los días martes acerca de la bendita justificación. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos aborda este tema de la justificación de manera recurrente porque es importante para Pablo dejar claro el tema de la justificación. Para los hebreos, para los judíos, así como para los gentiles que habían creído en Jesús, era claro que la transgresión de la ley de Dios era condenación a muerte. No así para los que no creen. Los que no creen en Dios, los que no creen en la palabra de Dios ni en los mandamientos de Dios, creen que la vida no tiene consecuencias, que sin importar lo que uno haga, no habrá consecuencias delante de Dios. Si de hecho no creen en Dios, por lo tanto no consideran la existencia de un juicio y por lo tanto no consideran las consecuencias de faltar a los mandamientos de Dios, que sería la condenación dentro de este juicio. Pero para los que hemos creído, para quienes tenemos confianza y fe en el Señor, sabemos que la palabra de Dios es verdad, que Dios es real y que el juicio de Dios es verdadero sobre la humanidad. Pero el juicio de Dios no es esa caricaturización de un Dios tirano que castiga y avergüenza a la humanidad por haber pecado. La justicia de Dios es el señalamiento de aquello que hemos hecho mal. Y como consecuencia de este pecado que cometemos continuamente y muy recurrentemente en nuestras vidas, la consecuencia es la muerte. Una muerte
que es el resultado del pecado al que le damos lugar en nuestra existencia. Seguramente habrás escuchado, como en algún otro momento lo he explicado, que el pecado que hoy la humanidad vive no es el pago del pecado de lo que Adán hizo, sino que la desobediencia de Adán y del pecado que cometió dio lugar y dio entrada a toda la humanidad. El pecado que hoy conocemos y los pecados que hoy mismo practicamos entraron a consecuencia de un hombre que desobedeció. Muchas veces decimos que por qué nosotros tendríamos que pagar por los pecados que Adán cometió, que ni siquiera habíamos nacido, que ni siquiera sabíamos del pecado. Y creemos que estamos pagando el pecado de Adán. No, no estamos haciendo eso. Dios es un Dios justo y Dios examina a cada ser humano por el pecado que cada ser humano cometió. Pero lo que es claro es que Adán, al fallar a Dios y al cometer pecado, permitió que el pecado que no había en la humanidad entrara a la humanidad. Ahora cada ser humano concedió y permitió que el pecado que había entrado a la humanidad, cada uno de nosotros ha permitido o no la participación con ese pecado. Entonces nosotros somos responsables del pecado que nosotros cometemos, no del pecado que cometió Adán, sino del pecado que nosotros cometemos y por tanto ese pecado que ha entrado al mundo también ronda nuestras vidas, acecha nuestras vidas hasta que nosotros mismos caemos en el pecado que nos rodea, o el pecado que nos asedia, o el pecado que quiere entrar a nuestras vidas y después cuando nosotros lo practicamos, entonces somos responsables del pecado que hemos cometido, no del de Adán. Pero es maravilloso leer en la carta a los Romanos que así como el pecado entró por un hombre, también el pecado fue echado fuera por otro hombre. Y Jesús venció al pecado, siendo un hombre justo y esa justicia cumpliendo toda la ley y guardando todos los mandamientos de Dios, el pecado no estuvo en él ni tuvo cabida en él. Jesús no practicó pecado, dice la Escritura, que fue tentado en todas las cosas, pero nunca pecó, no se halló pecado en él. Por eso cuando a Jesús lo enjuiciaron, tuvieron que usar falsos testigos y falsos testimonios para poder encontrarlo culpable, porque no hallaron nada de qué acusarlo, ni de ningún pecado cometido, ni contra Dios, ni contra los hombres. Fue acusado injustamente, pero él aceptó ese juicio y aceptó esa condenación y ese señalamiento para que a él le fueran cargados todos los pecados de la humanidad y entonces por medio de él nosotros fuésemos justificados. Si Adán era un ejemplo de Cristo por la relación que había entre Dios y Adán y la bendición que Dios quería traer a la humanidad por medio de Abraham y ese punto de entrada por el medio del cual entró la maldición, el pecado, la condenación para la humanidad, así de la misma manera Jesús viene a ser ese hombre por el cual entra la bendición, la salvación y la justificación de todos nuestros pecados. Esta diferencia entre Adán y Jesús es por la referencia que nos hace el apóstol Pablo para entender que Adán se equivocó delante de Dios, pero Jesús hizo lo correcto. Y si Adán permitió o dio lugar a que el pecado entrara a la humanidad, Jesús, por su santidad, por su conducta irreprochable y por su comportamiento delante de Dios, ahora por medio de él vendría la justificación y salvación de la humanidad. En realidad nosotros creemos en Jesús, creemos que Él ha hecho ese sacrificio por nosotros. No se trata de qué tan buenas obras podamos hacer, sino cuánta fe podamos tener en Dios y en la palabra y en lo que Jesús hizo por nosotros, para que nosotros podamos experimentar ese milagro maravilloso de la salvación y la justificación por medio de Jesús. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros somos justificados por medio de Jesús. Dios nos ama tanto que mostró ese amor aun cuando nosotros éramos pecadores. Es decir, Dios no nos justificó cuando ya éramos santos, cuando el pecado había sido quitado de nosotros, sino que Dios mostró su amor para con nosotros aun cuando nosotros ni siquiera conocíamos el arrepentimiento, el perdón y la salvación por medio de Jesús. Dios ya nos había amado y había mostrado su amor al dar a su Hijo Jesucristo para que muriese en la cruz del Calvario.
Bendito sea Dios que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y ha resucitado para darnos justificación, para que seamos llamados justos y no estemos condenados a una eternidad sin Dios por causa del pecado que cometemos, sino que seamos levantados, restaurados, perdonados y sentados a la diestra de Dios, a un lado de Dios, en la eternidad con Dios, en la eternidad con Cristo, por medio del perdón y de la justificación que Jesús nos otorga por su sacrificio en la cruz del Calvario. A veces es difícil creer que por el solo hecho de mostrar fe en Jesús podríamos ser perdonados. Quisiéramos hacer mucho más, buenas obras, buen comportamiento, buenas actitudes, buenos pensamientos para considerarnos dignos de esta justificación maravillosa que Jesús nos otorga. Pero eso es lo maravilloso de Dios. Esa es la evidencia del amor de Dios. Esa es la evidencia de la misericordia de Dios. Porque quizás algunos no podrían ni siquiera inclinar su rostro para pedirle perdón a Dios. Pues aún así, aún sin tener la capacidad de acercarnos a Dios, Él se acerca a nosotros por medio de Jesús, para que seamos perdonados, para que seamos lavados y restaurados, y que nuestras vidas se alineen y se puedan entregar por completo a nuestro Señor Jesús para salvación y vida eterna. El regalo maravilloso de la restauración, de la justificación, de la santificación y de la salvación es un regalo que Dios nos ha otorgado por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Podemos creer o pensar que la salvación debería de tener más requisitos, pero es maravilloso encontrarnos con que el principal requisito que Dios nos pide es creer en Jesús, creer en lo que Dios hizo por nosotros, creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para darnos perdón y vida eterna. No es muy complicado, pero es un acto de valor, es un acto de confianza plena en el Señor, es un acto de decidir creerle a Dios y no pensar que solamente por nuestros méritos podríamos alcanzar esa salvación. Es Jesús quien lo hace. Es Jesús quien obra en nosotros, quien puede borrar de nosotros ese pecado que nos destruye, que puede hacer que nuestro pasado no sea un costal de peso en nuestras vidas que nos impida avanzar, sino más bien sea una serie de recuerdos y memorias de donde Dios nos sacó para darnos vida eterna, una vida más plena, una vida más completa, una vida justificada por medio del sacrificio en la cruz del Calvario de lo que Jesús hizo por nosotros. Oremos pues. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Reconozco que he sido pecado, que he sido pecador, que mi pecado me ha mantenido lejos de ti. Reconozco, Señor, que he hecho mi voluntad lejos de tu voluntad. Pero ahora también reconozco que el pecado que me condenaba y me alejaba de ti, hoy entiendo que Jesús lo llevó en la cruz del Calvario para librarme a mí de esa atadura y poder experimentar la justificación de lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Alimenta mi fe, fortalece mi fe para creer que tú puedes transformar mi vida y que lo que tú quieres que yo experimente es esa plenitud de la justificación en mí, para que yo sea llamado justo y sea y viva como una persona justa, conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. No en mis propios méritos, no en mi propia capacidad, sino en lo que tú has hecho por mí, Jesús. Yo te agradezco y reconozco ese milagro maravilloso de mi salvación. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.